estos días más que nunca está en boca de todos. Ha cumplido 35 años y para algunos es hora de actualizarla. Pero modificar el texto que ha guiado la democracia en España no es tarea fácil. Requiere de un amplio consenso para seguir siendo, como lo ha sido desde 1978, el lugar al que todos, de cualquier color político o ideología, puedan recurrir para marcar las líneas normativas que guían al país y también los principios destinados a proteger a sus ciudadanos. Pues de lo que supone la Carta Magna, de lo que de ella puede tocarse y de cómo puede hacerse, hablamos esta mañana con el profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, Francisco Palacios, que nos acompaña ya en este plato. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días a todos ustedes. El debate sobre la Constitución sigue abierto, más abierto que nunca, y gira en torno sobre todo a 4 ejes: la propia idea de España, el modelo territorial, la corona y la relación con la Iglesia Católica. Antes de saludar a nuestro invitado, déjenme que les dé un par de datos. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, solo los españoles que tienen más de 52 años han votado la Constitución, que es aproximadamente el 63% de los ciudadanos. Un texto que ya ha tenido 2 retoques, 2 modificaciones. La primera para que los ciudadanos europeos pudiesen votar y también ser elegidos en las elecciones municipales, atendiendo de esta forma al Tratado de Maastricht, y también la segunda hace 2 años para consagrar el principio de estabilidad presupuestaria. Ahora sí, saludamos ya a Francisco Palacios. ¿Qué tal, señor Palacios? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días y gracias. Debate de la Constitución que sigue más abierto que nunca, ¿no? Sí, está abierto porque han pasado mucho tiempo desde que se aprobó el texto constitucional. Has hablado de 35 años y has dado una estadística de la gente que no aprobó la Constitución, pero yo todavía elevaría mucho más ese porcentaje, puesto que hubo gente que se abstuvo. Es decir, que entre los que se abstuvo y los que no votaron estamos en un 75% de gente que realmente no ha votado el texto constitucional. Es decir, han pasado 35 años y considero son muchos años. Yo creo que cada 20 años tendría que haber un debate constitucional más o menos en cada generación, ¿no? Se le voy a pedir otra reflexión, a lo mejor le parece una tontería, pero puede significar la relación que tenemos con la Constitución. 35 años de este texto. Yo llevo aproximadamente 30 años en esto del periodismo, de comunicar, en esta profesión. En esos 30 años, en ninguna ocasión el Día de la Constitución se ha celebrado el Día de la Constitución, porque es puente. Incluso se ha llegado a celebrar, en caso de que tocase en lunes, 4 días antes. ¿Esto qué reflexión le invita a hacer un constitucionalista? Bueno, yo creo que eso no tiene excesiva importancia, ¿no? Lo que más importancia tendría el Día de la Constitución es valorar si el ciudadano realmente sabe qué es la Constitución, ha interiorizado la Constitución, la lee y entiende la Constitución. Porque mi pregunta, como constitucionalista, como profesor de Derecho Constitucional, es que el ciudadano no conoce todavía la Constitución y no hay un esfuerzo por parte de los poderes públicos porque el ciudadano sepa qué es lo que pone ahí y, por lo tanto, sepa cuáles son sus derechos fundamentales y sepa cómo se organiza el Estado. Hace falta, yo creo, un movimiento y una dinámica de didáctica y de pedagogía de la Constitución muchísimo más amplio. Claro, a la Constitución de 1812 se le llamaba la Pepa porque existía una cierta relación de cariño por parte de la sociedad a ese texto. Claro, nosotros le llamamos la Constitución y punto, no le llamamos la Nicolasa, por ejemplo, ¿no? Porque el día 6 es el día de San Nicolás de Bari. Eso también demuestra que no existe una relación de cariño hacia ese texto, posiblemente, como usted decía, por desconocimiento. Claro, no se le tiene cariño a lo que no se conoce, ¿no? Yo que trabajo con alumnos de 18 años que vienen ya de hacer todo un bachillerato, son bachilleres, han hecho un COU, una selectividad, no tienen la más mínima idea de un texto constitucional. Yo que hablo en mi barrio con trabajadores, ¿no? pues con taxistas, con camareros, muy poca gente tiene el más mínimo conocimiento de lo que pone en el texto. Por lo tanto, después de 35 años haría falta un tremendo esfuerzo de pedagogía constitucional. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay voluntad realmente por la parte política, posiblemente, para que los ciudadanos conozcan lo que dice ese texto. Yo creo que no hay voluntad política, porque si lo hubiera, ya en el bachillerato se implementaría una asignatura donde se enseñara derecho constitucional, los rudimentos, claro, del derecho constitucional, los derechos fundamentales y la organización fundamental del Estado. Ahora que se debate mucho sobre el sentido de una asignatura de tipo ciudadano, de tipo cívico, en torno a la ciudadanía, pues no estaría de más a lo mejor valorar el introducir contenidos de derechos fundamentales y de derecho constitucional
en el segundo tramo del bachiller. La Carta Magna, la Constitución, ¿se ha desarrollado plenamente o estamos hablando de una posible modificación sin que se haya desarrollado al 100% lo que recoge ese texto? Es una buenísima pregunta, porque, por ejemplo, yo considero que es trascendental la participación. Vivimos en un régimen político de representación, donde hay una serie de clase política que nos representa. Sin embargo, la Constitución también habla de que el ciudadano tiene que participar directamente en los asuntos públicos y en la toma de decisiones. Si nos vamos al artículo 9.2, nos dice eso, y manda a los poderes públicos que desarrollen esa variante de participación directa del ciudadano. Pero luego nos vamos al artículo 129 y nos dice que el ciudadano tiene que estar en los organismos públicos participando, informándose de lo que allí sucede. Fundamentalmente hace alusión a la seguridad social. Incluso hablando del poco desarrollo que tiene a veces el texto constitucional, habría artículos que nos sorprenderían. El mismo artículo 129 habla de que los trabajadores tienen que participar en la toma de decisiones de las empresas, pero de las empresas privadas. Imagínate lo lejos a lo mejor que están muchos artículos de ser desarrollados plenamente. Sobre todo, repito, el tema de la participación. El tema de la participación está prácticamente inédito a pesar de que el texto constitucional manda y ordena a los poderes públicos que el ciudadano tiene que participar directamente en la toma de decisiones. Usted decía que uno de los grandes problemas es el desconocimiento del ciudadano de la Constitución, que en principio le rige, ¿no?, su actitud como ciudadano en ese Estado. Hemos salido a la calle y hemos querido preguntar a la gente cuáles son las dudas que puede tener o que no puede tener relación con ese texto. Estas son algunas de las cuestiones que nos han planteado. ¿Creen que es conveniente cambiar la Constitución, que ya tiene 35 años? Pues más o menos usted ya nos ha respondido a esa pregunta, ¿no? Sería conveniente por lo menos hacer un debate y una reflexión sobre el texto constitucional. Exactamente, hacer un debate. Cuando se habla de cambiar la Constitución, antes tiene que haber un proceso muy largo y muy amplio de debate constitucional. Cuando se habla de proceso constituyente, yo siempre digo, bien, proceso constituyente no es lo mismo que asamblea constituyente, es decir, ya generar una asamblea para que cambie la Constitución. Basándonos en lo que decíamos al principio, la gente conoce muy poco la Constitución. Antes de empezar a debatir sobre algo hay que conocerlo. Por lo tanto, el proceso de debate tiene que ser muy largo y tiene que implicar a los poderes públicos para que al ciudadano le llegue la Constitución. Por lo tanto, cambiar sí, debate sí, pero antes, previamente, formación e información del ciudadano. Vamos a por otra de las preguntas de los ciudadanos. ¿Habría que cambiar la Constitución para que pudiera reinar una mujer? Bueno, es una pregunta muy personal, ¿no? Bien, yo siempre digo lo mismo. ¿Qué recoge, perdón, la Constitución en relación con la corona? Pues recoge que prevalece la mujer, prevalece el hombre sobre la mujer. Es decir, discrimina a la mujer en favor del hombre. Pero yo siempre digo que la monarquía es una institución discriminatoria por excelencia. Igual que discrimina por nacimiento, solo una familia puede reinar, la familia Borbón, pues discrimina por razón de sexo, ¿no? Por lo tanto, el debate, ¿por qué no lo llevamos a las dos discriminaciones? Sin embargo, el debate solo se lleva a la discriminación por sexo, cuando se podría llevar a la discriminación también por nacimiento. Probablemente haga falta un debate general sobre la monarquía. Tocar temas relacionados con la monarquía, ¿eso supondría una reforma de la Constitución o sería algo más, una especie de reforma constituyente de los principios básicos del Estado? Sería una reforma de la Constitución, sería una reforma y además agravada. El título 2, junto con el título 1 y junto con el título preliminar, es dificilísimo reformarlos. Hace falta un 67% de los diputados, se disuelven las cámaras, otro 67% y al final un referéndum. Es decir, es un largo camino. Y el título 2 está entre los espacios de la Constitución que son de reforma llamada agravada. Es decir, que es muy complicada de hacer, ¿no? Porque en estos momentos sería posible un consenso como el de hace 35 años. Siempre recurrimos, ¿no?, a esa reflexión. Es que hoy en día sería imposible o hay que seguir recuperando, hay que intentar recuperar el consenso del año 78. Bien, bueno, el consenso entre las dos grandes fuerzas políticas a veces es muy fácil. La verdad es que la Constitución solo la pueden reformar ahora mismo dos grandes fuerzas políticas, porque solamente esas mayorías están al alcance de las dos.
Y a veces es muy fácil reformar la Constitución, porque ya vimos lo fácil que fue para reformar el artículo 135. En una semana, prácticamente una semana y media, se reformó el texto constitucional. Por lo tanto, es fácil y difícil, pero las mayorías nos llevan a las mayorías de los partidos, ¿no? Las mayorías que hacen falta para reformar el texto hacen indispensable la mayoría de los partidos. Y si ahora sería posible un consenso entre todas las fuerzas políticas, ahora probablemente sería mucho más complicado porque el mapa político ahora está más disperso. Hablamos también de derechos porque se recogen los derechos del ciudadano en ese texto y precisamente en relación con esos derechos van las siguientes dos preguntas de los ciudadanos. ¿La Constitución recoge que tenemos derecho a una vivienda digna? ¿La Constitución española recoge que tenemos derecho a un trabajo digno? Sí. Son como los derechos universales, ¿no? Allí están suscritos, escritos, yo no sé si se cumplen o no, pues una especie de política de buenas intenciones lo que aparece en ese texto. Bueno, tú lo has dicho, son derechos casi universales, pero por derechos humanos, ¿no? Están en la Declaración Universal de Derechos Humanos y luego están en los pactos internacionales de derechos sociales y económicos. Ya están allí, pero es que además están también en nuestra Constitución, tanto el derecho a la vivienda, el 47, como el trabajo, el 35. Están, pero a veces parece que están un poquito como de adorno. El derecho a la vivienda. En el derecho a la vivienda habría que poner si uno se la puede pagar. Claro. ¿No? Para adaptarnos a la realidad. Pero es que viene a decir eso, ¿no? Viene a decir que los poderes públicos tienen la obligación de procurar al ciudadano una vivienda, ¿no? Y una vivienda tiene que ser precio asequible. Con un sueldo medio de 1.100 euros, que había incluso en época de bonanza, es muy complicado acceder a viviendas que por término medio valían 200.000 euros. Por lo tanto, ¿hasta qué punto se incumplía el artículo 47? Y luego el artículo 47, el de la vivienda, dice otra cosa, que los poderes públicos tienen prohibido especular, ¿no? Y elaborar normativa por la cual se especule con la vivienda y con el suelo. Y los últimos años hemos asistido a un movimiento y una dinámica de especulación generalizada en torno al suelo y a la vivienda, que no ha sido parada por los poderes públicos y por la legislación que han habilitado los poderes públicos. Y otra cosa similar, o prácticamente lo mismo, ocurriría con ese otro derecho que se recoge, que es el derecho al trabajo. El derecho al trabajo, exactamente. Artículo 35, todos los españoles tienen derecho al trabajo. Por lo tanto, no consiste en que el Estado les dé trabajo, sino que habilite un modelo productivo para darles trabajo. Es decir, el modelo productivo. El Estado tiene que tener cuidado de qué modelo productivo está manejando y que el modelo no se caiga como se ha caído ahora. Eso es un poquito la procura que tienen que hacer los poderes públicos para el derecho al trabajo. ¿La Constitución es un texto, en su opinión, excesivamente abierto o no? Lo digo porque da la sensación de que ofrece muchas posibilidades de interpretar lo que dice el texto. Sí, da muchas posibilidades de interpretación. Es bueno y es malo. Para mí es más malo que bueno. Es decir, yo sería mucho más partidario de textos constitucionales mucho más concretos. Mucho más básico también, ¿no? En lo fundamental. Más reglamentados, que no estuviera la interpretación libre de un tribunal constitucional o de determinados poderes públicos, que es lo que dice ahí, sino que lo que dijera ya estuviera bastante concretado. Por eso yo soy partidario ahora de textos que son mucho más amplios, como por ejemplo el de Ecuador. Ecuador elaboró una constitución de 444 artículos, donde las cosas se concretan bastante más, con lo cual todos sabemos a qué atenernos en mucha mayor medida. Hablando de otras constituciones y diciendo también, ¿no?, pues ese derecho o esos derechos que se recogen, me acuerdo por ejemplo en la de Brasil, ¿no?, que se recoge el derecho a la felicidad del ciudadano. Sí, a veces hay esos cantos a esa especie de poesía constitucional o de poesía jurídica que no viene mal. Es un buen indicador, el indicador de felicidad, ¿no? Porque a veces nos manejamos con indicadores muy económicos, Producto Interior Bruto, renta per cápita, que no nos dicen realmente cuál es la situación del ciudadano. El indicador de felicidad. Yo creo que esa alusión al indicador de felicidad se debería transportar a indicadores reales del día a día. Bueno, vamos a volver un poco a casa y a las cosas más terrenales. Sí. Yo no sé si el modelo territorial o el debate, o el posible debate sobre el modelo territorial y la modificación de la Constitución en el capítulo 8, creo que es, ¿no? El título 8. El título 8, efectivamente, es lo que está impidiendo que realmente se ponga sobre la mesa la posibilidad de una reforma constitucional. Va a ser otras cuestiones como la relación con la Iglesia Católica, la corona a la que ya hemos hecho referencia. Yo no sé si es el gran escollo para poner sobre la mesa una posible modificación de la Constitución. Bueno, ahora hay un debate abierto muy radical en ese sentido.
hay espacios territoriales que están ya en dinámicas claramente independentistas, ¿no? Está Cataluña, pero también está, o lo estaría, el País Vasco, caso de que en Cataluña la cosa saliera medianamente bien. Por lo tanto, replantearse o plantearse la cuestión territorial ahora, bueno, pues es un debate absolutamente abierto. ¿Hipótesis de trabajo? Pues bueno, la primera hipótesis de trabajo sería limpiar un poquito todo el título 8. El título 8 tiene artículos ya que no son necesarios, puesto que fueron artículos para generar el estado de las autonomías. Y luego también se habla de poner orden en el ámbito competencial, es decir, que queden muy claras cuáles son las competencias del Estado central y cuáles son las competencias de los estados autonómicos. Y las administraciones locales, que en eso estamos también ahora, ¿no? Por sería una buena idea que las competencias de las administraciones locales fueran mucho más concretadas. Habitualmente en las constituciones no se concretan demasiado las competencias del ámbito local. Pero ¿por qué tiene que ser menos importante que el ámbito autonómico? Yo soy realmente un gran partidario del ámbito local y a mí personalmente me gustaría que en una constitución se concretaran mucho más las competencias del ámbito local. ¿Hasta dónde puede llegar un replanteamiento del modelo territorial en este país con la actual constitución? ¿Dónde está la frontera? ¿Dónde está la barrera? Se está hablando ahora mucho de federalismo. Yo no sé hasta qué punto choca efectivamente frontalmente con la Constitución, o siempre puede haber, hablábamos de interpretar, ¿no? De interpretar los textos, cierta interpretación que pudiese dar cabida a lo que se está hablando mucho ahora en muchas formaciones y en muchos ámbitos políticos. Sí, bueno, el federalismo no chocaría con nuestro artículo 1. Lo único que choca con nuestro artículo 1 es la independencia. Es decir, nuestra Constitución no admite que alguien ahora mismo se pueda independizar del país, se pueda segregar. No tiene reconocido un derecho a la autodeterminación, nuestro texto constitucional. El federalismo, sí, pero es que el federalismo es una cuestión semántica. El federalismo no significa que los entes autonómicos o los estados federados vayan a tener más competencias. Hay estados federales en el mundo que tienen muchas menos competencias que las que pueden tener aquí los entes autonómicos sin ser España un Estado federal. La cuestión federal es una cuestión semántica. ¿Qué significa un Estado federal? Es el reconocimiento a los Estados federados de que tenían una legitimidad de origen para conformar la nación española. Es decir, es una cuestión simplemente semántica, porque, repito, tú te vas a Latinoamérica o te vas incluso a África, hay estados federales y tienen muchísimas menos competencias los estados federados que las que pueden tener aquí los entes autonómicos. Por lo tanto, la cuestión federal, no sé muy bien qué se quiere decir con Estado federal, a no ser que se concrete, ¿no?, la cuestión y el ámbito competencial, porque en sí mismo concepto federal no hace alusión a más o menos competencias, sino a legitimidad de origen. Francisco Palacios, ¿se verá una reforma constitucional a corto o medio plazo? Yo creo que sí, yo creo que es necesaria. Vuelvo al principio. Me parece incluso un poquito escandaloso que pasen... ¿Necesario, pero posible? Posible. Yo creo que sí, porque yo creo que va a haber una movilización popular, probablemente una inquietud popular para que la Constitución se debata y la Constitución cambie o se desarrolle en alguno de sus puntos, como decíamos al principio. Confía que haya entonces una relación causa-efecto, es decir, movilización social, y que por lo tanto eso suponga una modificación de la Constitución. Sí, yo creo que se está pidiendo un proceso constituyente, pero repito, proceso con un largo debate, no asamblea constituyente, no hay que confundir. Pues queríamos reflexionar en un día como hoy sobre la Constitución, un texto que cumple 35 años. Lo hemos intentado hacer de la forma más didáctica posible, con Francisco Palacios, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias por acompañarnos y buenos días. Gracias a vosotros. Como siempre, enseguida vamos a repasar los titulares de esta jornada. Antes, lo que vamos a hacer va a ser conocer que va a ser noticia hoy, pero también que fue noticia hace años. En Huesca hoy la actualidad se traslada hasta el Valle de Tena porque la estación de esquí de Aramón Panticosa inicia temporada y lo va a hacer tanto hoy como el resto del puente de la Constitución al precio de 21 euros el forfait. Ya por la tarde aquí en Huesca a partir de las 7 va a tener lugar el tradicional encendido navideño, que este año además va a correr a cargo de los creadores del vídeo Huesca, la capital mundial. En Zaragoza regresaremos al ayuntamiento, donde hoy se celebra la segunda sesión del debate sobre el estado de la ciudad, en la que los grupos municipales votarán las propuestas de resolución. También les informaremos del preacuerdo al que han llegado autobuses urbanos de Zaragoza y comité de empresa, por el que se recolocarán a 125 de los trabajadores despedidos forzosamente.
En Teruel estaremos muy pendientes de FITRUF, la Feria de la Trufa, que un año más, y ya van 12, se celebra en Sarrión y que va a inaugurar el consejero de Agricultura, Modesto Lobón. Desde mañana y hasta el próximo domingo, expertos de todo el mundo van a pasar por este evento para estudiar todo lo relacionado con este hongo tan apreciado en la gastronomía. Recordemos que Teruel produce el 80% de trufa negra de todo el mundo.